pedirle a Dios su bendición. Eterno y amantísimo Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Te damos gracias por el privilegio, Señor, de adorarte, de glorificarte. Y en esta mañana, bendito Dios, pedimos tu bendición sobre tu iglesia, que tu palabra sea la que ministre cada uno de los corazones en esta mañana, que sea tu gracia sobre nosotros, tu Espíritu Santo redarguyendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. En esta mañana, Padre, en tus manos depositamos este tiempo, depositamos, Padre, a tu iglesia que atenderá el mensaje, y mi vida en tus manos como instrumento. Padre Celestial, límpianos, y en tus manos, Padre, este tiempo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Iniciamos hoy algo muy importante que Dios tiene para con nosotros: el propósito de las parábolas. El propósito de las parábolas. La Biblia tiene un sinfín de parábolas. Estudiando en cuanto a esto, hermanos, me encontré alrededor de 13 parábolas en el Antiguo Testamento y más parábolas en el Nuevo Testamento. Y hoy Dios nos va a enseñar a nosotros algo muy importante acerca de esta palabra Jesucristo. En este pasaje que leímos, en el versículo 10 dice: acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y el versículo 11 les dice: él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Fíjese qué tremendo. A sus hijos, a sus discípulos les fue dado, ¿qué dice? Conocer el misterio. Y un misterio es un tesoro escondido, es lo que significa la palabra misterio. Significa un tesoro escondido. Dice que se les hizo saber el misterio del reino de los cielos. Mas a ellos, hay un punto muy importante, a ellos, ¿a quién se está refiriendo? A aquellos que no habían recibido, no habían atendido el mensaje de que Jesucristo era el Mesías, el Salvador del mundo. A ellos dice: mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será, que dice, quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Una parábola, hermanos, es una ilustración que siempre va a enseñar una verdad bíblica, una verdad moral desde el punto de vista de Dios. Y vamos a ver el día de hoy la parábola de la oveja del pobre. Una vez más, vamos a ver la parábola de la oveja del pobre. Voy a invitarle que vayamos al segundo libro de Samuel, porque es en donde encontramos esta parábola. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. ¿Cuál es el nombre de la parábola, hermanos? La oveja del pobre. Y una parábola, hermanos, es una ilustración que sirve para enseñar ¿qué? Una verdad. Amén. Y vamos a ir al capítulo 11. Aunque en el capítulo 12 está, pero vamos a iniciar con el 11 para entender un poco del trasfondo de esta parábola. Y vamos a ver acerca del rey David, el rey cantor de Israel. Es en este lugar, en este lugar donde se lleva a cabo esta parábola de parte del profeta Natán. Dice el versículo 1 del capítulo 11 de segunda de Samuel: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Un tiempo de guerra, un tiempo de batalla, y dice que era un tiempo en el cual todos los reyes salían a llevar a cabo su responsabilidad como rey. El rey era la cabeza del pueblo. Siempre era el rey el que tenía que ir al frente en cualquier circunstancia. Pero dice el versículo 1 que en este momento David no se fue.
sino que se quedó. ¿A quién envió a la guerra? A Joab, dice el versículo 1, y con él a todos los siervos y a todo Israel. Pero David se quedó en Jerusalén. Es decir, aquí David evitó su responsabilidad, porque en la guerra, ¿quién tiene que ir al frente, hermanos? El rey. En el hogar, cuando hay un problema, ¿quién tiene que ir al frente del problema? El esposo. Es decir, es antibíblico cuando hay un problema y pone enfrente el esposo a la esposa. ¿Ha visto, por ejemplo, cuando de repente van en la calle tomados de la mano el esposo y la esposa, y van caminando y de repente hay una casa donde tienen perros y de repente salen los perros? ¿Y qué es lo que hace el esposo? Agarra a la esposa y la pone enfrente, ¿verdad? Para que la muerdan a ella. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hacen eso, hermanos? ¿Verdad? O de repente pasa algo y lo asustan y la agarra a ella y la pone enfrente. Inconscientemente busca un escudo. No debe de ser así, hermanos. Dice el versículo 2: y sucedió al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Se quedó David y se quedó pues a descansar, y en ese descansar pues allí anduvo un poquito de ocio, de perder el tiempo, y comenzó a observar y se dio cuenta que estaba bañando a una mujer. Su nombre es Betsabé. Vamos a verlo más adelante. El 3, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. ¿Qué hizo David? Primero, no asumió su responsabilidad como rey, ir a la guerra. Y segundo, se acostó con la mujer de su soldado. ¿De quién? ¿De quién era esposa Betsabé? Era de Urías. Eso se llama, ¿cómo, hermanos? Adulterio. ¿Verdad? Durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David. ¿Se imagina? Una cosa trajo otra. Primero, el no estar en el lugar que le correspondía a David, vino la tentación y cayó. No solamente cayó, sino que la consecuencia fue grande, porque además de dormir con la esposa de su mejor soldado de Urías, la embaraza. La embarazó. Versículo 6. Entonces David envió decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Urías estaba en el campo de batalla como todo buen soldado. Él estaba al frente, estaba luchando, estaba asumiendo su responsabilidad. Pero algo muy importante, hermanos, es que cuando las cosas comienzan mal, siempre sucede lo siguiente: una mentira te lleva a otra, y a otra, y a otra, y comienza a hacer una telaraña el mismo ser humano. Se va enredando. David mandó llamar al esposo de Betsabé, lo trajo, versículo 7, y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Hasta ahí todavía David estaba haciendo las cosas más o menos bien. El 8, después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías, ¿qué hizo? Durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. ¿Sabe por qué? David quería que Urías se fuera a su casa a dormir, para que se acostara con Betsabé y para que le echara la culpa del bebé. Pero Urías, como todo buen soldado, dijo: ¿cómo yo me voy a dormir a mi casa mientras mis hermanos están peleando en la guerra? Imposible, rey. Yo no voy a ir a dormir a mi casa, a recostarme, cuando sé que hombres están peleando en la línea de batalla. Se quedó a las puertas de la casa del rey. Versículo 10. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías
no ha descendido a su casa. Fíjese, le fueron con el chisme a David. Es decir, en este lugar había gente que le estaba tapando las cosas al rey David. Estaban observando si Urías estaba yendo o no estaba yendo a donde le había mandado el rey. Y le dicen: Urías no se fue, rey. Versículo 10 dice: y dijo David a Urías: no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré, que dice, tal cosa. Esto es normal, hermanos. No podemos nosotros estarnos durmiendo cuando nuestro hermano está en la batalla. Hermanos, hermanas, no podemos estar en la casa sentados mientras la hermana está trabajando. Todos tenemos que estar en el lugar que nos corresponde como buenos soldados de Cristo. Amén. No podemos estar el día martes en la casa viendo a Rocío, mientras aquí en el templo estamos leyendo la palabra, orando por la iglesia. No podemos estar allá con los compadres mientras los martes estamos en los cultos. Amén. Tenemos que estar todos al frente, a la línea de batalla, hermanos. Versículo 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él. ¿Hasta qué? Es decir, David quería tapar el sol con un dedo. ¿Y qué hizo? Lo embriagó. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no, ¿qué dice? No descendió a su casa. No descendió a la casa Urías. ¿Por qué? Porque él sabía que no podía estar descansando mientras el pueblo estaba en guerra. El 14. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido, ¿qué dice? Y muera. Esto es algo horrible, hermano. Es decir, manda a Urías de regreso a Joab, el comandante y jefe en la guerra, y le manda una carta en las manos de Urías y le dice: ¿sabes qué, Joab? Comienza la guerra y mándame a Urías al frente, y cuando comience la batalla a ponerse fuerte, ustedes hacen un retroceso y me dejan solito a Urías para que lo maten. ¿Sabe que cuando uno cae en pecado, hermano, uno pierde la sensibilidad, uno pierde el temor, uno pierde el amor por uno mismo y por los demás? Lo único que quiere es solucionar su problema. El pecado siempre te lleva a ser egoísta, a pensar en ti y en ti. No te importan los demás, no te importan las consecuencias que puede traerle a los demás tu acción, tu decisión. Aquí David comenzó a actuar de una manera muy egoísta, porque estaba pensando en quitarle la vida de la manera más infame que puede existir a un soldado de él, a Urías. Y todo, hermanos, por tapar algo que era imposible taparlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios todo lo ve. Y nada hay oculto debajo del sol. Todo lo que usted y yo hacemos, hermanos, nada está oculto a los ojos de Dios. Y tarde que temprano saldrá a la luz aquello que estamos escondiendo. Dios nos llama y nos compara como hijos de luz. Amén. Dice ahí Mateo: vosotros sois la luz de ¿qué? No somos las tinieblas. ¿Somos qué? Luz. Tenemos entonces que caminar con mucha claridad con nuestras vidas. Pero todo acto equivocado, hermanos, nos lleva a perder la razón, el temor y el amor, y nos lleva a un estado de cautividad, de opresión, de ceguera, de maldad,
que puedes llegar al extremo de quitarle la vida a aquellos. Por eso es tan importante, hermanos, que caminemos en la luz de Cristo. Tus decisiones pueden llevar inclusive a matar el amor de una familia, el amor del hogar, la comunión con Dios. Aquí David vemos que manda una carta con un mensaje muy, muy fuerte. ¿Cómo que quitarle la vida a este hombre que estaba peleando? Estaba haciendo su deber. Versículo, ¿en cuál vamos? El 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, más fuertes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también ¿quién? Urías. ¿Quién era Urías? ¿El esposo de quién? De Betsabé. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, y si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? No sabíais lo que suele arrojar desde el muro. Vayamos al 25. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Ella no sabía de lo que estaba pasando. El 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Qué tremendo, ¿no? Ahora sí, la trajo a la casa. David tenía a su esposa, que era Mical, la hija de Saúl. La trajo a la casa. Ya no está Urías, ya no hay nadie que pueda oponerse. La trajo a la casa y dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable, ¿qué dice? Ante los ojos de Jehová. Porque el mandamiento, hay un mandamiento que dice: no adulterarás. Está fuera del orden de Dios. Pero aún más importante, hermanos, que Dios siempre va a hablarnos a nosotros. Sabe que las cosas a tu vida y a mi vida nunca van a llegar en un instante. Siempre Dios trata con nosotros de una manera con mucha misericordia y con mucho amor. Antes de que vengan las consecuencias fatales a tu vida, Dios te va a hablar. Dios le habló a David. Y en el capítulo 12, ahora sí, vamos a ver a esta parábola. Porque Dios quería hablarle de una manera contundente al rey David. Versículo 1. Jehová envió a Natán. Natán era un profeta. A David. Y viniendo a él, le dijo. Y aquí comienza la parábola. Habían dos hombres en una ciudad. El uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenían como una hija. Comienza la parábola y comienza a poner a un hombre rico y a un hombre pobre. El rico tenía muchas ovejas, pero el pobre solo tenía una oveja, que hasta dormía con ella. Le daban de comer, es decir, estaban comiendo ellos, yo me imagino, en la mesa, y de repente entraba la borreguita, bajaba el plato y le daba la comida. Había mucho amor con esta oveja. Era la única, era parte de la familia. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico,
Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Es decir, caminaba una persona por la calle y el hombre rico dijo: tengo muchas ovejas, no voy a matar la que yo tengo aquí. Es lo que está hablando ahí. Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. El hombre rico tenía muchas ovejas, vino un visitante y dijo: ¿cómo voy a matar mis ovejas? Voy a matar la del pobre. No le importó si quizás era la única que tenía ese hombre pobre. El versículo 5 dice: entonces se encendió el furor de ¿quién? Todo eso es sentido común. ¿Cómo es posible que tú teniendo tantas le quites a aquel que no tiene? Se enojó. Se enojó David en gran manera, dice, contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová que él, el que tal hizo es digno de ¿qué? De muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, es decir, que le dé 4 al pobre, porque hizo tal cosa y no tuvo, ¿qué dice? Misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo hiriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Se puede imaginar lo que pasó en ese momento en la vida de David? Yo imagino que le cambiaron los colores del blanco al negro. Qué terrible es cuando eres descubierto. Y aún más por Dios. Esto es terrible, hermanos. Es terrible cuando Dios envía a alguien de afuera para sacar a la luz algo que Dios ya te ha venido hablando. Hemos visto de repente en algunas películas, en la televisión, algunas escenas en las cuales alguien de repente es descubierto y no sabe ni qué contestar, no sabe ni qué hacer. Se ha de sentir horrible, hermano. Imagínese el mismo profeta de Dios hablándole al mismísimo gran rey David. Le tuvo que hablar a través de una parábola, para que al escuchar la parábola él sintiera la indignación, lo fuerte que es que alguien se aproveche. Y él dijo: pues que lo maten y que él pague 4 veces la borrega. Lo más terrible es cuando Dios le dice a través del profeta: tú eres ese hombre. Esto me lleva a la reflexión que he compartido, pero que hoy cabe en esta parábola que estamos predicando. De aquel hombre que estaba y que trabajaba en un circo haciendo el acto de sobrevivencia con la serpiente que se le enredaba, y comenzaba a hacer ese acto, y cuando llegaba la serpiente al cuello, le pegaba en la cabeza a la serpiente y la soltaba. Y era un acto ya muy manejado por él. Pero en cierto día estaba el circo lleno de gente, y comenzó la gente a aplaudir, y comienza a hacer el acto este hombre, y comienza la serpiente a enredarlo, y a enredarlo, y a enredarlo, y a apretarle el cuerpo, y cuando él toca la cabeza a la serpiente, no lo suelta, sino que lo mata. Y sabe que así hay muchos, que están jugando, y que piensan que pueden controlar lo que están haciendo. Es como aquel que toma y dice: yo voy a dejar la botella cuando yo quiera. Hoy me echo la última y yo decido cuándo dejo esto, o el cigarro, o la mentira. Tarde que temprano eso, hermano, te va a matar.
Tarde que temprano, eso te va a llevar a una circunstancia difícil. No podemos jugar con el pecado. Amén. Cuando Dios nos habla, tenemos que entregárselo: Señor, esto me está haciendo daño. No puedes tú seguir mintiendo. No podemos seguir en esa vida en la cual estamos ocultando cosas. No estamos siendo transparentes con los demás, con nuestros hijos, en el hogar, en la iglesia. Tenemos que ser hombres que seamos congruentes, hermanos. La iglesia debe de ser hombres y mujeres que no pueden estar tapando las cosas pensando que nadie los ve. Sí, hermanos, alguien nos ve, y es nuestro Dios. Y ese Dios nos ama, y ese Dios nos habla hoy. ¿O deseas que Dios venga y te hable a tu vida a través de un profeta para que te diga con una parábola lo que estás haciendo? Nunca a tu vida vas a llegar sin que Dios te advierta que dejes de hacer esas cosas. Dios le habló a David y tuvo misericordia. Fíjese que lo pudo haber exhibido en todo el pueblo, pero no, tuvo misericordia y lo hizo a través de su siervo, de Natán. Aún ahí Dios tuvo misericordia, porque se imagina si esto sale en todo el pueblo, hermano, lo linchan a David. Pero no, Dios lo hizo de una manera donde con su siervo le habló. Y Dios nos habla hoy a nosotros, hermanos. La iglesia, además de ser un lugar para adorar a Dios, es para que nuestras vidas vayan ordenándose de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Cuando aquí llegamos, quizás con cargas, con problemas, Dios quiere que esos problemas y pruebas aquí las dejes y salgas caminando con la palabra de Cristo en tu corazón y en tu vida, diciendo: voy a hacerlo en el nombre de Jesús. No podemos ser hombres y mujeres de doble ánimo. Somos hijos de luz, somos la luz del mundo. Amén. Versículo 11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, y el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¡Qué tremendo! Dios le estaba diciendo a David: tú lo hiciste en secreto. ¿Sabes cómo yo lo voy a hacer? En plena plaza, delante de todo el pueblo y a mediodía, cuando todos están. Esto es fuerte, hermanos, muy fuerte. El 12, el 13. Entonces dijo David a Natán: ¿pequé? ¿Contra qué? Esto es lo más hermoso de esta parábola, hermanos. Esto es lo más hermoso de esta parábola. Este versículo 13 es lo más hermoso. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos encontrados en un acto, lo primero que hacemos es decir: perdóname con nuestro prójimo. Y del último que nos acordamos y que fue al primero que ofendimos, fue a Dios. Cuando hacemos algo malo, al primero que ofendemos es a Dios. Y sabe que esta acción del rey David le valió muchísimo, porque él dijo: pequé contra Dios. Reconozco que ofendí al Dios de los cielos. Y eso lo llevó a humillarse de una manera, hermanos, que la Biblia dice que fue lo más grande. Pasó un tiempo de luto este rey y escribió uno de los salmos más hermosos y profundos de clamor de misericordia, que es el Salmo 51. Vamos a ver, porque el Salmo 51 es escrito, dejo un apartado aquí. El Salmo 51 es escrito en este momento y por esta misma razón. Y el Salmo 51 habla de una profundidad, de una humillación,
de un sumergirse en la presencia de Dios. Este Salmo 51, hermanos, tiene una profundidad porque desnuda el alma y el corazón de un hombre que necesita la misericordia de Dios. Dice el versículo 1, lo primero que le dice David cuando dice yo pequé contra Dios, lo primero que Dios le clama a Dios es piedad. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad. Qué hermoso. ¿Sabe? No le pidió perdón. Primero le pidió ¿qué? Piedad. Ten piedad de mí, oh Dios, pero tenla conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra, ¿qué dice? Una rebelión es ir en contra de la autoridad máxima. Y David se había rebelado contra el máximo y el gran todopoderoso Dios. Quiso hacer las cosas a su manera, pero él estaba reconociendo y le dijo, borra, es decir, quita eso de mi mente. Qué tremendo, hermanos. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esta es un alma, hermanos, y un corazón humillado delante de aquel que todo lo ve. Lo que estaba buscando David era tocar la misericordia de Dios. Lo que estaba buscando David era buscar el favor que no merecía, pero que necesitaba él de parte de aquel que nos ama con amor eterno, que es Dios. Esto, hermanos, a nosotros nos lleva que un corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Versículo 3. Porque yo reconozco, dice una vez más, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Está hablando a Dios. No está hablando con Betsabé, no está hablando con Joab, no con el pueblo. Está viendo con aquel que él sabe que ofendió y que es Dios. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas, ¿qué dice? La verdad. En lo íntimo. ¿Sabe que Dios le gusta, hermanos, un corazón? Tú amas, oh Dios, la verdad. No donde todos te están viendo, ahí en tu secreto. Donde piensas que nadie te ve, a Dios le gusta y se deleita en esa verdad, en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender, ¿qué dice? Mi sabiduría. Comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sabe que en esos momentos, hermanos, es cuando salen las mejores oraciones? Cuando Dios te lleva a su presencia, pero no te quiere dejar, hermanos, exhibirte. Dios te quiere limpiar. Dios te quiere limpiar. Dios te quiere perdonar. Pero necesitamos un corazón como el de David. Un corazón que reconociera, un corazón que viera la magnitud de su maldad y ir al único que podía perdonarlo, Dios. Este Salmo 51 es precioso. Este Salmo es escrito en un momento en el cual David necesitaba más que nunca de la misericordia de Dios. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores, fíjese, entonces después de todo esto, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantaré mi lengua
Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, ¿qué es? Son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Jehová. ¿Sabe que a Dios, cuando venimos aquí, de repente para ti fue un sacrificio? A Dios le agrada un espíritu, una actitud de un espíritu quebrantado. Porque un corazón, hermanos, contrito y humillado, Dios no desprecia. Versículo 18. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Qué hermoso salmo. Pero este salmo tuvo que haber sido el rey llevado a un lugar muy difícil. Pero él reconoció que había ofendido a Dios. Vamos a ir concluyendo. Vayamos a 2 de Samuel capítulo 12. Dice el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios tuvo misericordia. Porque el Salmo 51 describió toda la humillación que él sintió en ese momento. Y Dios tuvo misericordia. ¿Sabe que cuando te equivocas, el hombre no te la perdona, hermanos? El hombre está esperando que te equivoques para darte y cortarte. Pero cuando vamos con Dios, Él tiene misericordia. No hay mejor lugar que la presencia de Dios para arreglar nuestras vidas, hermanos. 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente, que dice, y murió. 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Esta escena, hermanos, es David solamente con ropa interior, postrado boca abajo. Una actitud en aquel Medio Oriente es que se aventaban tierra en la cabeza y todo el cuerpo. Esa era una señal de humillación y de dolor. Así estaba David postrado, sin comer, porque sí le dolió las consecuencias. Mire, hermano, las consecuencias de nuestras acciones a veces son difíciles. Por eso no tardes en acercarte a Dios. No tardes en arreglar tu vida con Dios. No tardemos en ponernos a cuentas con Dios. Porque Dios te puede perdonar, pero las consecuencias las tenemos que enfrentar. Versículo 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso y ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Hubo una consecuencia. Dios lo perdonó. Dios tuvo misericordia de David, pero sus consecuencias Él las tuvo que enfrentar. A partir de aquí, hermanos, David no fue el mismo. A partir de aquí, a la vida de David vinieron muchos problemas. Vino el problema con su hijo Absalón, que lo perseguía y lo quería matar. Pero también Dios le dio la bendición, porque de esta Betsabé nació el que sería el rey sabio, Salomón. Fue hijo de Betsabé. Pero el primer hijo que tuvieron, por cómo se fue dando, murió. Dios bendijo mucho a David, tanto así
que dijo, es un varón conforme al corazón de Dios. Qué tremendo título. Pero aún siendo David un hombre especial para Dios, no pasó por alto este acto que hizo a escondidas, pero que a través de la parábola de la oveja del pobre, le enseñó una verdad a David. Y a usted y a mí, esta parábola nos enseña que nuestro lugar es caminar en la luz de Cristo. Y que cuando nos desviamos, es mejor acercarnos con Dios y arreglar nuestras vidas, hermanos, para que el dolor no alcance a aquellos que amamos. Si tú amas a aquellos que tú dices que amas, camina en la luz de Cristo. No andemos a escondidas, porque tarde que temprano la luz de Cristo sacará todo. Vamos a ponernos de pie y darle a Dios gracias en esta hermosa parábola. La oveja del pobre. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a darle a Dios gracias, eterno y amantísimo Padre Celestial. En esta hora te damos gracias por tus misericordias, por la oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor. Yo sé que tú has hablado a tu iglesia a través de esta palabra, Señor. Solo tú sabes las vidas, solo tú conoces los corazones, solo tú sabes, Padre, cómo estamos cada uno. Tu propósito y tu anhelo es que todos caminemos en paz, en la luz de Cristo. Te pido por aquellos que tú has hablado, Señor, aquellos que sus vidas necesitan arreglarse, arréglalas, oh Dios. Toca sus corazones y muéstrales tu misericordia. Y así como David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, podamos ser en esta mañana en tu presencia, bendito Dios. Límpiame cada vez más y más de mi maldad, dice tu palabra, Señor. Y ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le pido que pase nuestro hermano Jesús. Vamos a entonar ese canto que dice, renuévame, Señor Jesús. ¿Sabe que cuando Dios nos habla así, hermanos, es un tiempo de renovar nuestra vida en su presencia? Solo Dios sabe, y que no dejemos pasar este tiempo sin que Dios bendiga.